Hoy vamos a seguir con el Dios de los montes. Un breve repasito. Hemos hablado del monte Ararat. Y esto lo hago porque nada quede como pasado, nada quede como la palabra que Dios... No. La palabra del Señor siempre tiene que ser un continuo presente, un gerundio en nuestras vidas. Ararat, el monte de los nuevos comienzos. Suba al monte, comienza de nuevo. Nunca es tarde. Solamente es tarde cuando nos muramos. Tarde para los que no se hayan arrepentido. Para los que se hayan arrepentido, pues no es tarde tampoco. Ararat. Moriat, el monte de la provisión, aunque sea el monte del sacrificio. Monte Nebo, el monte de las promesas. Sigue cada día cuando adores al Señor, subiéndote a ese monte. Visualiza las promesas que Dios ha dado a esta iglesia. Escuchaba yo la prédica de Rafa de que el Señor ha dado promesas a esta iglesia y que hay que invocar las promesas dadas a nuestros padres. Y yo recordaba esa palabra que el Señor le dio a Manoli hace miles de años, Y ahora, porque mira, los de buen corazón dicen, pues no tanto. Los otros dicen, más, son muy viejas ya. Bueno, y nos habló de Zacarías, donde dice, y vendrán a ti, te cogerán por tu manto y te dirán, llévame a donde está tu Dios. Vamos a entrar en esa etapa donde dice, hay que ver que no evangelizo, hay que ver que no digo, hay que no... Mira, nuestro Dios es un Dios nuevo siempre, un Dios diferente, un Dios que nos sorprende, que no machaca con ritualidades. Y vamos a entrar en un tiempo donde con nuestra misma presencia, muchos van a decir, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Van a decir, llévame a donde haga falta. Yo necesito los consuelos, la paz, la fe, la confianza, el ánimo, la prudencia, la santidad, lo que quiera que cada uno vaya reflejando de la presencia de Dios. Monte Gilboa, un monte donde el Señor nos hablaba del poder de las palabras, de aprender a honrar con nuestras palabras. Ese temor de Dios, de que estropeamos tanto, que somos la única creación hecha a la imagen de Dios. Por tanto, la única creación que habla, que tiene poder en sus palabras, no como Dios, pero a imagen de Dios. Y que tenemos poder en nuestras vidas, primero para nuestras propias vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestros pueblos, para nuestro país. Cuando honramos, cuando sabemos exaltar lo bueno de cada persona, hasta de nuestros enemigos, lo veíamos con David y con Saúl. Monte Carmelo, el monte de abrirse los cielos y derramar bendiciones, de entrar en el gobierno de Dios para recibir la lluvia de bendición. El monte donde captamos nuestro espíritu, que la voluntad de Dios no es que vivamos en maldición, en quejas, sino en bendición. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan? Si no, vuelvan a escuchar. Monte Tabor, el monte no solamente el glorioso nombre de la transfiguración, el monte de la transfiguración de Jesús, el monte donde nacen las aguas del Jordán, monte de nieve, monte de altura, sino el monte de la batalla de Débora y Barak, monte donde hasta vimos que las estrellas se podían mover poderosamente a favor del pueblo de Dios, un Dios que es capaz de parar el sol, capaz o de parar la luna, parar las estrellas, parar lo que haga falta o poner el movimiento. Un Dios soberano que quiere mover lo que haga falta por ti y por mí, por bendecir a sus hijos que se alinean en su voluntad. Bueno, hoy no tenía más remedio que irme y me hubiera gustado tener un
Un montón de fotos, no la tenemos, Paco. Porque nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros jóvenes están de campamento. Entonces, no quería ir por ahí dando la lata, pero ya se encarga el mundo de traernos muchas imágenes con los pasos. Espero que no vayan ahí detrás de los pasos a coger las imágenes que yo no he puesto. Pero bueno, yo ya me lo creo todo, ¿eh? A estas alturas de la vida, todo es posible para los hombres, por lo visto. Bien, el monte Gólgota, o lugar de la calavera, o monte Calvario, muy cerquita al Moriah. Es como si, que no me voy a parar en esto, reflexiona en el Moriah que lo hemos dado, pero como si el reflejo espiritual del mensaje del Moriah en su culmine se lleva en el Calvario. El domingo de Ramos no podía yo hacer otra cosa que buscar al Señor para compartir con ustedes el monte Calvario. Título que le he puesto a la prédica: la cruz revelada al desear su voluntad. Qué complicada era, Amparo. ¿No vas a hablar del Cristo crucificado? Bueno, pues así me lo daba el Señor, ¿eh? Por eso sí es cierto. Es una predicación que a mí misma me sorprendía. Me ha sorprendido el Espíritu Santo cuando me ha llevado a reflexionar en la cruz. La cruz que, como todos sabemos, o casi todos sabemos, está representando no solamente el amor de Jesús por la humanidad, es lo que nos quedamos como Jesús nos amó en esa cruz, y lógicamente hay que reflexionar. Yo quiero que reflexionemos. Creo que la iglesia evangélica, como exaltamos y hacemos bien la resurrección de Cristo, no estamos proclamando un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado, pero nos quedamos sin reflexionar, sin exprimir las revelaciones de parte de Dios que conlleva la cruz, el Calvario. Porque sin el Calvario, sin el sufrimiento, sin la muerte de Jesús, no hubiera habido resurrección. Y tenemos que meditar, no vamos solamente a reflexionar en una partecita. Por eso yo siempre invito, sigue buscando al Señor, sigue. El texto que voy a estar reflexionando es Lucas capítulo 23, desde el 32 al 48. Déjate llevar por el Espíritu Santo, medita en su palabra, que verás cuántas cosas hay en la cruz que tú necesitas y yo también. Y la demos por hecho, no somos de los que nos colgamos la cruz, pero casi. Nos la llevamos en el coche colgando, llevamos el pescadito, y más de uno debería de quitar pescadito, es una vergüenza. Es una vergüenza que vayamos señalando soy cristiano y luego echándole el morro por ahí a algún más de uno. Esto también va de paso. Las bacalaas también se pone que salen más baratas que las pijotas. Vaya de camino. No nos colgamos la cruz, pero perdemos la trascendencia de la cruz porque el vocabulario no lo reflexionamos y lo meditamos. La cruz, entre muchas cosas, como estoy diciendo, revela, escuchen bien porque de esto voy a hablar, la total rendición en adoración y amor de Cristo, no solo por ti, porque yo no voy a hablar de por ti o por mí, sino por el Padre, por la voluntad del Padre. El poder y la liberación que son manifestadas en hechos más fuertes que las palabras, donde nos enseña a amar, a confiar y a aceptar con fe la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este mensaje del abandono en amor de Jesús por la voluntad del Padre, necesitamos. Yo necesito mayor profundidad, la revelación de esto. Porque es la verdad, sufrimos más de la cuenta. Y sufrimos, como ya decía la semana pasada, porque resistimos no a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad de Dios.
Filipenses 2, entre el versículo 7 y el 8, es donde creo que expresa, hay muchísimos versículos, lógicamente, sobre esto, pero este lo escogí porque creo que es el que más nos muestra lo que Cristo hizo desde antes de la fundación del mundo. Esto de trabajar Jesús en la voluntad del Padre no fue solamente en su vida terrenal, sino en su decisión eterna y sobrenatural en los principios de todos los tiempos y antes de la fundación del tiempo, valga la redundancia, y de todo lo creado. Dice los versículos que se despojó a sí mismo. Esto, piénsalo, es la médula, el secreto de poder entrar a recibir la voluntad de Dios. Porque si yo mantengo mi obstinación en mi voluntad, me hago, como le decía a alguien ayer, el Lorenzo. La gente de mi tiempo sí sabe lo que hace ser Lorenzo, ¿verdad? Yo ya me voy a quedar más que predicando a la gente de mi tiempo, porque si no tengo que explicar qué significa hacerse el Lorenzo. Pues bueno, otro día os lo explico a los más jóvenes. Nos hacemos Lorenzo para vivir en nuestra voluntad y pedirle a Dios que se haga nuestra voluntad. Cosa que es peor que una herejía. Es la obstinación satánica. Y Jesús, el camino, el que nos muestra el camino al Padre, se despoja de sí mismo, dice el versículo, se humilla, dice ya en el 8, se humilla a sí mismo, porque si alguien te humilla, te quedas, diría yo, intacto, con muchas heridas, el corazón roto, frustrado, destrozado, pero no caminas hacia la imagen de Dios. Se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esto de la cruz es donde intentaremos pararnos. La cruz es un método, digamos, de tortura que no lo inventaron los romanos, lo inventaron los persas, lo utilizaron tanto griego como otras culturas, y los romanos la perfeccionan. ¿Cómo la perfeccionan? ¿Para qué? ¿En qué se basa? Para que entendamos un poquito del sufrimiento físico de Jesús. No solamente es que le claven las manos, aunque no le hubieran clavado las manos y nada más que le hubieran amarrado las manos, como algunos cuadros por ahí representan. Aunque tuviera o no tuviera tablilla debajo de los pies, en sí misma la tortura es que te desprende de tal manera sobre el peso de tus brazos que se hace casi imposible la respiración. Esa es la larga agonía de la muerte. Y reflexionando yo pensaba, tal vez impactada por haber vivido la muerte con mi padre, lo que más temo. Como muchos dicen, yo también, no le temo a la muerte, sino al ratito de la muerte. Y lo que a mí Dios me dice es que si voy a seguir entonces siendo también soberano yo, o me va a dejar en el cajón de la mesita de noche y te va a morir solo. Dios va a estar y va a seguir estando con nosotros. Él tiene preparado todo. Pero es bueno ver que Jesús voluntariamente conoce esto. Sabe esto. Lo de la tablilla era que si puedes apoyar un poco los pies, alargas la agonía durante 3 días. Por eso, como Jesús no duró 3 días colgado en el madero, podemos imaginar que no llevaba la tablilla. El significado, el simbolismo de la cruz, de parte ya de los romanos, aunque nosotros sabemos, o la mayoría sabemos, por las profecías, por todas las profecías, sobre todo Isaías, y sobre todo, aunque lo voy a nombrar un par de veces, Isaías 53, y de paso, ¿no? Pero las profecías que nos hablaban de la clase de muerte del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, en sí el romano está mandando el mensaje del significado de la crucifixión, y era humillación y maldición.
Jesús se había humillado a sí mismo, estaba dispuesto a esa humillación, sabía. Él escoge el escenario del tiempo. Si Jesús hubiera nacido en este tiempo donde en la mayoría de los países es abolida la pena de muerte, no entra dentro del propósito de Dios. Dios escogió el tiempo para que Jesús viniera, el escenario perfecto para sus propósitos y por sus planes. Nadie planeó por Jesús su forma de muerte. Todo tenía un sentido para que todo se uniera, espiritual y en el conocimiento normal. Humillación y maldición, de tal manera que ningún ciudadano romano podía morir en la cruz. Eso era una afrenta contra el Imperio Romano. Por eso la mayoría saben cómo Pablo apela a César y él muere decapitado, porque era ciudadano romano. No va a pasar ningún ciudadano romano por una muerte preparada para cualquiera que no fuera romano. Bien, sabiendo todo esto, vamos a entrar. Pero quiero, porque lo traía, que también recuerden, porque no quiero leer mucho, que este escenario en el que vamos a entrar a meditar en el sufrimiento de Jesús, de Cristo, y el mensaje que quiera a nosotros aportarnos, un mensaje más, es que no estaba solo crucificado. El escenario es que había dos hombres. Escuchen bien, todos los más jóvenes también, o los más nuevos en el Señor también, y no te lo pierdas. Porque el mensaje de la cruz está otra vez recordándonos nuestro libre albedrío. Dos estaban colgados en la cruz, con su cruz, cada uno por sus hechos, bajo la maldición, sufrimiento romano, y los dos iban a decidir su futuro eterno. Tú estás aquí hoy también con tu propia cruz, que seguramente la tienes, y vas a decidir otra vez cómo vas a vivir en la eternidad. Así que sabiendo todo esto, vamos a meditar cómo fueron los últimos momentos finales del Señor. Y cuando yo oraba al Señor por esta predicación, a la hora de poderla compartir con ustedes y también a la hora de yo recibirla y vivirla, el Señor me lleva a Efesios capítulo 1 en su verso 18. ¿Vale? Te lo doy para que también lo lea durante la semana y lo recuerde. Y recuerdes también, como digo, que esta no es la iglesia católica donde se puede ir los domingos a misa y hemos cumplido. Tú no has cumplido nada. Nada. Esto es una ayudita más. Tienes que buscar al Señor en tu vida personal. Efesios 1:18 nos dice que sean, esta es la oración de Pablo, la mía también, y quisiera que fuera la tuya también, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. El versículo completo es para que comprenda la esperanza, el propósito que Dios tiene para ti. Pero si los ojos de tu entendimiento espiritual no son alumbrados por el Espíritu Santo, tú no te enteras de nada. Y no es por torpe, es porque Dios no te lo alumbra. Y dice, vaya, pues entonces no me entero porque Dios tiene la culpa. No, yo como siempre te voy a dar disgusto. Y te voy a descubrir que está todo dependiendo de tu libre albedrío y tu decisión. Si tú quieres que Dios te alumbre, Dios te va a alumbrar. Si tú deseas vivir una vida bajo el alumbrado, el alumbramiento, la luz del Espíritu Santo, tú vas a avanzar en esa luz. La luz va a ser hasta progresiva. Vas a conocer no solo la voluntad de Dios, sino los propósitos de Dios para ti. Si no es así, pues te quedará peor que has venido. Bien, el versículo del 35 al 38, quiero que veamos, porque a mí me impactaba casi como si fuera la primera vez que lo leía, cómo Jesús logra superar esta agonía, se está asfixiando,
no puede respirar, está perdiendo sangre con 30 y tantos años, en la plena juventud y fuerza física, va debilitándose lentamente, además de como espiritualmente está cargando, como ya lo sabemos, por el pecado de toda una humanidad. Y dice del 35 al 38 que el pueblo miraba. Había mucha gente allí, gente que lo habían visto hacer milagros, gente que le habían visto multiplicar panes y peces, gente que le había visto resucitar muertos, gente que le había visto sanar, gente que no le había visto jamás maldad. Y allí estaban mirando. Y aún los gobernantes se estaban burlando de él. Tú te estás muriendo y tú estás escuchando que se están riendo y burlando de ti. Así que no solamente la opresión es física y espiritual, es anímica también. Es humillante también. Opresiva también. Y dice que decían, a otro salvó, pues sálvese a sí mismo. Si es el Cristo, si de verdad ese es el escogido de Dios. Los soldados, los mismos que le habían azotado, escupido, flagelado, clavado en la cruz, siguen humillándolo con sus palabras. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre. Y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si el diablo le había dicho en el desierto, si tú eres el Hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan, aquí están trayendo una posibilidad de descender de la cruz y decir, vaya, salvarse ustedes, que hasta aquí llegué yo. Lo que yo entendía, lo que sé que es por el Espíritu Santo, porque si no esto no lo puede entender nadie, es que algo que hizo Jesús desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, era desear la voluntad de Dios. Tú o yo no podemos hacer la voluntad de Dios si no la deseamos. Si no le deseamos a Él, no lo tenemos a Él. Donde está el deseo de mi corazón, está mi tesoro. El pecado viene a causa de los deseos carnales de nuestro corazón. La santificación y la revelación de la voluntad de Dios no viene por el conocimiento de la letra, sino por el deseo de hacer su voluntad. Yo me paraba a pensar, ¿por qué tenía que ser así, Dios mío? Explícamelo. Y explícame también cómo podía soportar tanta presión. No hace mucho, y lo cuento porque María José estaba delante, y ella también se me llevó el rapapolvo. Yo me puse mala, se sienta y otra persona más al lado mía y te traigo esto y te doy lo otro, y no será que tendrías que irte al médico, y llamo, y lo único que hice fue levantar la cabeza y decir, lo único que quiero es que me dejéis tranquila. Es decir, sale lo que hay en uno, ya ahí no podía ser agradable. Dejarme en paz, dejarme sola. Verá cómo se me pasa. Incliné mi cabeza, busqué la presencia del Señor y a la hora o 2 horas sentí que me había puesto buenecita. Es decir, ese deseo de que dejarme en paz, que me estoy muriendo, lo tenía el Señor, que se estaba muriendo, que había derramado toda su vida a la voluntad del Padre. Por eso estoy enfatizando esto. Porque nada más que estamos diciendo, derramó su vida por amor a nosotros, no nos merecemos nada. Eso menos que nada. Pero es que no fue solo por amor a nosotros, hermano. Fue por amor al Padre. Lo que Jesús nos está mostrando es el amor al Padre. Lo que a ti te puede ayudar a cambiar, a santificarte, a cambiar tu voluntad, no es el amor por nadie. Por nadie eres capaz de cambiar. Por nadie eres capaz de verdad de sacrificarte. Totalmente.
hasta la muerte y muerte de cruz, aguantando oprobio y burla. ¿Por qué tenía que ser así? Porque Jesús, ¿y cómo podía soportar esto? Porque Jesús recibía la fuerza humana. Hermano, el que estaba muriendo ahí era el Jesús humano. El Jesús capaz de sufrir como tú o yo. No estaba muriendo Superman en la cruz del Calvario. No. No podemos pensar que sufría menos porque era Dios. Eso es mentira. Si no sufrió menos porque era Dios en ningún momento de su vida, menos fue en la cruz del Calvario. No podemos pensar que Él estaba por encima de la burla. No, a Él le dolían los desprecios, la falta de amor de aquellos mismos que le ha hecho el bien, igual que a ti o a mí o más. Era totalmente humano. ¿Cómo podía soportarlo? Lo que le daba fuerza a Jesús y lo que vengo a decirte a ti en esta mañana, para que lo guardes en tu corazón, lo reflexiones y lo medites, porque no lo vas a comprender tampoco. Lo tienes que experimentar para entenderlo. Es desear para poder hacer la voluntad del Padre. Juan 19:30 nos dice este momento, un poquito el momento que tendrá después, cuando dice consumado es. ¿Por qué digo esto ahora y no al final? Porque inconscientemente esta ley del bienestar, del materialismo y del derecho a jubilarnos, piensa, bueno, ya he hecho mucho. Ya he criado no sé qué cuántos niños, ya he trabajado, ya he fregado, ya me han explotado, yo. ¿Te das cuenta? El yo. Ya me toca descansar. Yo estoy malito, malita. Ya estoy muy mayor. Ya es hora de que me quieran como he querido. Ya es hora de recoger de lo que he sembrado. Y a mí esto me está golpeando mucho, porque ahora me estoy arrimando a las últimas edades, ¿eh? Hay que espabilarse y pensar. Y el Señor lo que me hablaba con todo esto era que es hasta el final. El Padre no terminó la obra de Jesús hasta que no llega al final. Hasta que no dice consumado es, Jesús sigue deseando, sometiéndose y viviendo la voluntad del Padre. No solamente cuando lo decide antes de la fundación del mundo, sino cuando humanamente la experimenta. Tiene que llegar hasta el final. Hebreo 10:38, un versículo que usamos muchísimo los superespirituales. Los evangélicos superespirituales. El justo por la fe vivirá. Pero mira cómo termina el versículo. Yo de verdad haciendo esto digo, pero qué manipuladores somos. ¿Cómo usamos los versículos a nuestra manera y no llegamos al final del contenido del mensaje? Mira que dice, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fuerte. Para ti no es fuerte porque a lo mejor no te has enterado quién es Dios. Para mí es muy fuerte. Retroceder no es solamente volver atrás del todo. Tú retrocedes con un pasito nada más. Tú estás caminando en la voluntad de Dios y dices, bueno, pero hoy me voy a tomar unas vacaciones, me voy a desconvertir un ratito, como yo digo. Le voy a dar 2 buenas guantas, quien se las merece, y ahora me vuelvo a convertir. Eso es retroceder. Y más, que lo digo y estoy segura de lo que digo. Nunca más volverá a montarte en el lugar donde estabas. Nunca más. Olvídate. A lo mejor sabes pegar salto, unas hartas de bien y te vas hasta más adelante. Pero donde estaba no. Perdiste el compás. Yo como jugaba mucho a saltar cuando era chica, como pierdes el compás, perdiste. Perdiste a la cola. Bueno, quédate pensando en esto.
cómo fluían las fuerzas. No estaba... Frases que me pongo no solamente por recordar, sino porque tú luego las recuerdes. Jesús en el momento del sufrimiento y de la agonía no estaba buscando la voluntad del Padre. No. La había buscado antes. Aquí el problema es que cuando tú y yo pasamos por un problema, cuando tenemos que decidirnos, ¿hago esto o hago esto? Busco su voluntad. Y lo que se trata es de vivir siempre en su voluntad, buscando siempre su voluntad, que cuando yo tengo que decidir, yo sé decidir en su voluntad. Jesús en medio del sufrimiento está él, tú y yo, cuando estamos sufriendo, cuando Ana Lidia vaya a París, se los recordamos. A ver, en ese momento, no chille de esta manera, Ana, ponte a buscar la presencia de Dios. Hombre, como sea Rafael que se acerca, no se acerca más en su vida. No lo va a dejar. Vamos a ver, no es momento. La voluntad de Dios, la presencia de Dios tiene que buscarla ahora. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tú tienes que buscar la presencia de Dios cada día porque es lo que tú necesitas, porque no sabes el momento, cómo lo vas a pasar. Jesús en Juan 4:34, cuando todos sus discípulos iban en busca de lo lógico, tengo hambre, es el mediodía y es la hora, me toca comer, vamos a comer, Jesús vienen a traerle comida. Y Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y como toda o casi toda, yo estoy pensando ya como el Señor hablaba, nadie se enteraba de nada. Seguramente luego les vino la revelación más tarde. Pero en aquel momento de nada, ellos se pusieron a pensar, ¿alguien le habrá traído de comer mientras que no estábamos? Vayan a la palabra de Juan 4 y léenlo. La conversación con la samaritana. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Lo tenía claro. Se lo cuenta a sus discípulos y sus discípulos no se enteran de nada. Y eran los mejores. Había escogido, me imagino, con los mejores, ¿vale? No pensemos que Judas le salió rana. Es que él sabía que necesitaba a Judas para que lo entregara. Él lo hace todo perfecto en su tiempo. Y sabe lo que hace. Están todos los que tienen que estar para hacer aquello que tienen que hacer. Punto. Así que hay dos cosas, por eso hago así para que no se me olvide. Dos cosas, hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. La obra no se había terminado hasta que no diga consumado es y expire. La obra que Dios tiene a través de tu vida no ha terminado. Si hubiera terminado, ya te hubieras muerto. Tengas la edad que tengas. Pases por la enfermedad que pase, Dios está obrando en ti porque te va a levantar para que bendigas a otro. Como le decíamos a Manoli ahora cuando hemos ido a Tarrasa. Manoli, hija, como se nota que has resucitado. Parece una chiquilla. No es que Dios la haya puesto buena, es que había resucitado. Piensa y si te das cuenta está haciendo poesía a las 24 horas del día. Porque cuando Dios hace algo lo hace. Pero mientras que estás sufriendo, ¿por qué has sufrido? Dios estuvo trabajando, da igual. No todo lo que Dios hace en tu vida o en la mía, nuestra mente consciente, intelectual e inteligente sabe que está diciendo Dios. No tiene por qué. Dios está obrando. Dios siempre está obrando. En ti, en mí, sí lo dejamos. Y tiene un propósito. Pero no te olvides que esas dos cosas que tenía Jesús es la que tú tienes que tener. No quiero que te olvides. Tu vida es vivir en la voluntad de Dios. Número 2, hacer la obra por la que te has creado. Y si, ¿cuál es? Vive en la voluntad de Dios, que cuando te des cuenta lo sabes. Entiendes, comprendes. Porque te sientes bien en la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Juan 14:15, el Señor aclara un poquito más de esto. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Me pasó lo mismo. ¿Qué tiene que ver la tercera oración o párrafo o frase con la primera? Miren, como el Padre me conoce, el buscar a Dios en la intimidad, a sola con Dios, no es lo que tú oras, no es lo que tú pides,
y lo es. No es la palabra que tú estudias, y la es. No es cuando clamas por uno o por otro, y lo es. Es que en los tiempos con Dios, el conocimiento de Dios, quédate con esto, de verdad son cosas que, aunque no la entienda ahora, la entenderá más tarde. El conocimiento en tu interior de Dios se hace más grande. Y como el Padre me conoce, como Dios es el único que realmente conoce tu corazón, la siguiente frase la confesionas en base a estos dos principios. ¿Cuál es la siguiente frase que Jesús da? Pongo mi vida por las ovejas. Como Él estaba conociendo ¿qué? El corazón del Padre. Nosotros queremos conocer la voluntad del Padre con una frase. Mire qué equivocados somos como los fariseos. Dios me tiene que hablar con una frase. Y con una frase que se adecue a mi voluntad o a mi propósito. Por eso no la oigo. Por eso no la entiendo. La voluntad de Dios es revelada con el corazón de Dios. Lo que Dios revela a tu vida y a la mía en la intimidad, lo que Dios quiere revelar es su corazón. Junto con su corazón va su voluntad para tu vida, para el propósito que tú tienes en tu vida, no al final. Yo quiero saber si hago esto, hago lo otro. Y empiezo la casa por el tejado. Los cimientos de mi vida es conocerle y proseguir en conocerle. Porque como Él me conoce, va revelando lo que hay en mí. El que tenga oído para oír, yo sé que oye, guarda, medita y entiende. Eso es lo que quiero que vean en el versículo 34. Porque si leen bien este pasaje tranquilamente, en medio de las burlas que acabo yo de leer hasta el 38, en medio de las frases, en medio de la maldad humana, ¿cómo es posible que salga la frase de la boca y del corazón de Jesús del versículo 34? Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es que Jesús solamente estuviera soportando, sino que como Él conoce el corazón del Padre, recibe el amor del Padre, las fuerzas del Padre, y como lo que hay en el corazón de Dios es bondad, es amor, es misericordia y es perdón, su voluntad sometida, sujeta desde antes de la fundación del mundo a la voluntad del Padre, en una cruz del Calvario, rodeado de oprobio, rodeado de burla y de maldad, de sufrimiento físico, anímico y espiritual, su corazón no es su corazón, es el corazón del Padre. Piensa en eso, hermano. Hay cosas que sé que cuando Dios me la da, piensa en eso mejor, Amparo. No te quedes solamente con la frase hecha. Miren, ¿dónde me revelaba el Señor que el conocimiento del corazón del Padre aquí en Jesús era el perdón? Isaías 53:11, versículo archiconocido, pero te voy a dar una frase donde ha sido revelada de nuevo. Te estoy hablando de la revelación del perdón de Dios, que en el Salmo 48 dice David por el Espíritu Santo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. El problema, tristemente, del evangélico también es que la ley de Dios no está en nuestros corazones, está en nuestras mentes. Y cuando la ley está en tu mente, tú tienes que perdonar a la fuerza. Porque si tú no perdonas, no eres perdonado. Y ves que eso no puede ser. Y ves que te está costando la vida. Y ves que te está costando suplicio. Y te está costando sangre. Y no lo puedes entender. Y no lo puedes comprender. Porque la ley no ha sido revelada a tu corazón. Porque te está faltando conocimiento del corazón del Padre. Y al corazón del Padre se le conoce por los tiempos de intimidad. Con su palabra también. Pero en los tiempos de intimidad. Mira, lo que yo hablaba de Isaías 53:11
es cuando dice, por su conocimiento, está hablando de Cristo, por su conocimiento justificará a muchos. ¿Por el conocimiento de qué? ¿En qué escuela rabínica estudió Jesús? ¿A qué maestro fariseico pertenecía el conocimiento que él recibía? Jesús estudió en la escuela del corazón del Padre, en la presencia del Padre. Yo pondré mi ley en su corazón. Es la promesa dada a aquel que corta el prepucio en arrepentimiento al Señor. Por eso no podemos obligar a nadie a convertirse. Por eso no podemos convencer a nadie a convertirse, como vamos a ver mejor ahora. Por eso no, porque es una revelación que viene al corazón, que ha visto la luz de la salvación. El Salmo 86:5 nos habla de la esencia de Dios, porque Dios es bueno y perdonador. Y el que se queda con la ley, con el Antiguo Testamento, se queda con un Dios que destruye, que castiga, que manda fuego, que corta cabeza, y todo eso pasó y es verdad y todo con una lógica, pero ese no es el corazón de Dios. Esa es la ley de Dios ante la dureza del corazón del hombre sin Dios, del hombre sin Dios, del hombre abandonado a la ley, aunque me cante muy espiritual y me hable en lengua. Su corazón lejos se quedó en la ley. El fruto de la total rendición en amor a Dios es un mensaje. Mire, eso es lo que vamos a ver en esta cruz del Calvario. El mensaje, con algunas muy poquitas palabras de Jesús, pero había un mensaje poderoso en ese sufrimiento, en esos silencios y en esas palabras desde la cruz del Calvario. Versos del 39 al 41. Dice el versículo 39. Quiero que en su corazón visualicen el escenario, Jesús con los dos malhechores colgados en la cruz. Porque aquí vamos a ver tu corazón o el mío, tu vida cuestionando o no, pero bajo el libre albedrío, si quieres recibir la luz de la salvación o no. Y yo tristemente no me puedo, cada vez mientras más tiempo llevo, no creo que nuestras vidas se basen en una oración de recibir al Señor. Se basan en un corazón quebrantado que se entrega a Cristo. Y si tú te has entregado a Cristo, tú vives por Cristo, porque la revelación del temor de Dios y de la presencia de Dios en tu vida, si no es así, plantéate que no te has entregado de verdad al Señor. Dice en el versículo 39 que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba también. No tenía bastante con el pueblo, con los fariseos, con los romanos y con todo, sino que aquí pegadito, ahí en la cruz, te estás muriendo, dedícate a morirte. No, es como si estás en el policlínico y te estás muriendo y te ha tocado al lado de la cama uno que está todo el tiempo metiéndose contigo. Tú, claro, le das el botón y esas enfermeras que me lleven a otra parte. Pero Jesús no se va de la cruz. Pero esto tiene que ser horroroso, hermano, yo lo pienso, Te está doliendo la cabeza, sí, la cabeza tiene una corona de espinas. Te duele la cabeza, te duele el corazón, no puedes respirar, te duelen los huesos, te está escapando la vida. No has tenido bastante con todo lo que tú has renunciado, no a lo que él había renunciado humanamente, por amor también de una humanidad perdida, que le están ahí al lado chinchando. Y le dice lo mismo: pues si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. ¿Vale? La famosa frase del mal ladrón, del ladrón pecador. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo en el corazón de este hombre? Ojo, en tu corazón o en el mío, cuando estamos con nuestras mentes, parte de nuestro ser, habitando en pecado y en oscuridad.
Juan 3:19 dice así: esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. La luz, la verdad, el amor, la misericordia, el perdón, la vida eterna vino. Y la estamos viendo en esa cruz del Calvario también, antes de disfrutarlo resucitado, en esa cruz sufriendo. Pero los hombres como este, o como tú, Dios no los quiera, o como yo mucho menos, Dios nos guarde y nos libre, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Tu problema es dónde está tu deseo. No haces, no conoces, no entiendes la voluntad del Padre ni el corazón del Padre, porque no amas la verdad y la luz del Padre. Estás amando todo lo que sabe a pecado, lo que sabe a mentira, lo que sabe a acceso, lo que sabe a ambición, lo que sabe a lujuria, lo que sabe a materialismo, lo que sabe a chisme, lo que sabe a crítica, lo que sabe a juicio, lo que sabe a tiniebla, lo que sabe a oscuridad. Nuestro problema, ante aún que cuando pequemos, antes de dar a luz al pecado, radica en que amamos el pecado. Amamos una clase determinada de pecado. Como yo no amo la droga, pero puedo estar amando otra parte de la tiniebla. ¿Qué le ocurrió a este hombre? ¿Cómo era posible que teniendo al Hijo del Hombre, al Hijo de David, aquel que había venido para darle vida eterna, en vez de abrazarla, estuviera hundiéndose más en su condenación eterna? Pues que todo lo que había hecho, y todavía si lo descolgaban de la cruz iba a seguir haciendo, era seguir amando más la tiniebla. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque también te lo dice el versículo. ¿Por qué llegas a amar más las tinieblas que la luz? Mira, porque tus obras son malas. Cuando haces algo malo en contra de la esencia de la santidad de Dios, la tiniebla permitida por Dios, con poder, como los espíritus de engaño que venían a los profetas en el Antiguo Testamento, lean estas cosas, viene a tu vida para hundirte aún más en las tinieblas de tu vida. Por cuanto lo que hablas, lo que dices, lo que haces, tú sabes en tu corazón que eso Dios no lo quiere, pero tú decides que eso es lo que tú quieres hacer. Tu condición de oscuridad será mañana peor que la de Pachá, peor que la de ayer. Rechazan la luz porque aman las tinieblas. Por eso, 1 Corintios 1:18 dice, aquí, en este contexto que estamos hablando, el mensaje de la cruz, este mensaje del que estamos hablando de Jesús, es una locura para los que se pierden. El que estaba allí crucificado no lo podía entender porque estaba en tiniebla. Por mucho que tú le expliques a aquel que está amando las tinieblas y sus obras pecaminosas, no se entera. No es por tu culpa, no depende tampoco de nosotros. Depende del amor que hay en sus corazones por las tinieblas. Bien, nos vamos al otro. 2 malhechores, 2 pecadores. Del 40 al 42. El otro, respondiendo, les reprendió, les riñó y le dijo, ¿será posible que ni tú temes a Dios estando en la misma condenación? Oye, que estás a punto de morirte.
¿no temes a Dios? ¿Será posible? Nosotros, dice el hombre, entendiendo. Por eso Jesús cada vez más habla en parábola y habla para que nadie lo entienda. Porque el que tiene oído para oír entiende. Da igual si sabe leer o no sabe leer. Da igual. No es cuestión de inteligencia humana. Es inteligencia espiritual que te viene por la revelación de la luz. Nosotros, la verdad, justamente hemos padecido. Hemos recibido lo que merecíamos. Oye, esto es un corazón que asume su culpa. Asume su castigo, no se rebela en contra de Dios. ¿Cómo es posible? Mas mira a Jesús y ve la santidad. Mira a Jesús y ve la bondad. Mira a Jesús y ve la misericordia. Ningún mal hizo. Se vuelve para Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo de verdad, leyendo esto, me espantaba de un hombre que aparentemente no ha hecho la oración de entrega al Señor. Tiene un corazón lo suficientemente arrepentido para ver la luz, y mira que te digo, y comprender profundidades del reino. Está hablando de que Jesús vendría como rey en la nueva venida. Si este hombre, como judío que sería, conocía las Escrituras, conocía las venidas del Mesías, estaba reconociendo que este hombre era hijo de Dios, era el Mesías sin confesarlo con su boca. Él iba a venir, estaba teniendo un mensaje escatológico sin haber ido a una universidad teológica. Primera de Corintios 1:18, el mismo que hemos leído de las tinieblas, termina así. En cambio, para los que se salvan, dice, ¿entonces hay excepción? Sí. ¿Sabe qué excepción hay? Que el que se salva por un corazón arrepentido. Por eso le alumbra la luz. No alumbra la luz a nadie que a su fuerza no quiere arrepentirse, sino que la condenación será cada vez mayor. Y no tendrás fuerza para arrepentirte, ni deseo de arrepentirse, porque están teniendo la oportunidad de ser salvos y la están resistiendo, están jugando con Dios y con el mensaje de salvación de la cruz, del sufrimiento de Jesús. Lo paseemos o no lo paseemos. Y este mensaje, el que salva, es poder de Dios. Es poder de Dios. No solamente te salva para vida eterna, te salva ahora de tus propias ataduras, te salva de tus propios sufrimientos, te salva de la condenación que te amarga la vida. El verso 43 dice: y entonces Jesús le dice, entonces Jesús le responde, entonces Jesús le contesta, porque Él está cerca del corazón quebrantado. Jesús le responde y le dice, y a mí me bendice, no solamente lo que dice, sino lo que está haciendo. Jesús vino, a que hemos dicho, a salvar. Y se está muriendo y sigue salvando. ¿Para qué estás tú aquí? Por eso esta mañana volví a recibir fidedignamente, como esta mañana lo vi, pero lo recibo cada sábado, los mensajes de Ricardo, hermano, y me bendice mucho más de lo que dice. Me bendice que ha tenido claro que quiere servir al Señor hasta el final de su vida. Y con 96 años manda no solamente un estudio bíblico cada semana, sino que esta semana dice, para descansar del último estudio bíblico voy a mandar una serie de refranes y de chistes. Mira, toda una de refranes, de proverbios y de chistes.
Digo, el hombre sabe que tiene que trabajar y no descansa. No dice que ya tengo 96 años, ya he hecho lo que he hecho. He sido misionero en España, misionero en Argentina, me he quedado viudo, he dado mi vida, tadadín, tadadá. No, sigue y sigue y sigue. Como las pilas alcalinas de los muñecos esos de mis tiempos. Sigue, sigue, sigue y sigue. Bueno, pues yo voy a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Aguántense. ¿Vale? No sé desde dónde seguiré, si seguiré desde mi casa y desde internet, si seguiré desde un centro de jubilación que me manden toda esta gente por no escucharme, pero sigo, sigo y sigo, porque cada uno tenemos un propósito revelado en nuestro espíritu. Si te acercas a Dios, lo vas a encontrar. Él dice, Jesús le dijo, de verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gran revelación. Que decimos, yo eso no lo entiendo, de qué está hablando, voy a hacer un estudio de Apocalipsis. Está diciendo que cuando te mueras te vas a la presencia de Dios. Si eso como es, me voy en espíritu, me voy en alma, pues no dice que me van a resucitar después, yo no tengo ni idea. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cuando yo me muera me voy a la presencia de Dios. Ya está, ¿por qué? Porque lo ha dicho Él. Lo dijo Jesús, ¿vale? No te comas el coco. Jesús mismo vas a venir. No tenía que expurgar, no tenía que ir al purgatorio por todos los robos que había hecho. Era un malhechor, no era un santo. Pero estaba reconociendo, se estaba arrepintiendo. Estás a tiempo, estoy a tiempo. Qué bueno es nuestro Señor. Porque el Hijo del Hombre, dice en Lucas 9:10, vino a salvar lo que se había perdido. Era el propósito de Jesús. Y todavía estaba respirando. Miren lo que estoy diciendo. Ese saber que está en la voluntad de Dios le estaba dando poder para aguantar las burlas de fulanito y de menganito. Las traiciones de fulanito y de menganita. Los chismes de fulanito y de menganito. Dice, es que dicen, déjalo, que dicen. Que dicen. Porque lo que a mí me importa es hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando tú, como yo, tengamos eso claro, tu corazón se llena del corazón bueno de Dios y perdonador, porque de verdad no saben lo que están haciendo. De verdad no saben lo que están diciendo. De verdad no saben la que se pueda liar. ¿Cuántos que estaban allí estaban escupiendo al cielo? ¿Sabes lo que pasa cuando se escupe al cielo, verdad? Porque te caes lo harto. Tú escupe para arriba, verás. Los salivajos que te caen lo harto. Ellos estaban escupiendo al cielo, al único que era merecedor. Bien, por último, del 44 al 46. Vemos que la fuerza Jesús entonces la tenía en que conocía el secreto que quiere revelárnoslo a nosotros, a ti, a mí, al que escuche, al que quiera. El secreto para aguantar hasta el final está en desear la voluntad del Padre. Y el que desea tener una voluntad y canta como este corito tan maravilloso, que además mis nietas saben que llevo el fin de semana escuchando. El que te tiene a ti, lo tiene todo. Y me da ganas de bailar por bulería, por sevillana, por fandango y por lo que haga falta. Me retengo porque ni tengo edad, ni altura. Hay que ser buena gente hasta el final. Pero miren, en la intimidad con el Señor, en el amor del amado, en los tiempos con Dios, yo aprendo a vivir en su voluntad. Y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo 3 horas de profunda oscuridad. Cuando no era hora de oscuridad, no voy a entrar en esto. Estoy viendo, estoy sintiendo, quiero compartirte los momentos de oscuridad que tú y yo pasamos. Oscuridad cuando no era tiempo de oscuridad. Donde necesito ver un rayito de luz y donde está la salida, pero no veo nada. A Jesús le duraron horas humanas, 3 horas. Horas atemporales, cuando lleguemos allí nos enteraremos. El sol se oscureció.
El velo del templo se rasgó por la mitad con todo el significado teológico que se raja de arriba abajo y no de abajo arriba, y no vamos a entrar. Entonces Jesús, mire, aún tenía fuerzas. Mi Jesús y mi amado aún tenía fuerza y llegar a dar el grito victorioso final. Y el grito victorioso de mi Señor y de mi Dios fue un grito de guerra, lleno de voz, donde dice: Padre. Su último grito era: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú y yo no tenemos otra cosa, otro refugio que el Padre. Olvídate que no hay quisqui que sepa consolarte. Sé qué mala suerte he tenido, pues yo también. Pues para eso estamos aquí. Porque podemos conocer los consuelos de amor del Padre. Clamó a gran voz y entregó su espíritu. Mi espíritu no lo toca a nadie. Ponme como un sello en tu corazón. Tu espíritu que no lo toque nadie. Ni película, ni tatantín, ni patatán. No voy a decir más nada, que soy luego la mala de todas las películas. Soy yo la mala. Entrega tu espíritu en la tierra y hasta en la hora de irte. Conoce los refugios de la presencia de Dios. Mira qué precioso. Qué precioso es cuando dice en Mateo 6:21, versículo que repito sin dar cita hasta la saciedad: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Ese es el problema, hermano. Los deseos del corazón del Hijo estaban en el Padre. No estaban aquí en la tierra. Estaban con el Padre. ¿A quién le estás entregando tu espíritu? Ten cuidado. Tus emociones, tu alma tampoco. Los deseos de tu corazón que estén con el Señor. Versículo 47 y 48. Como Él deja el rastro de su presencia. Él expira. Y aún después de expirar, es como si estuviera ahí. ¿Saben que yo lo traía a mi vida? A mi vida yo lo traía. Hay algo que sé que me golpea, que el Señor me habla mucho. En esto de la revelación a Abraham, de que tu descendencia serán como las estrellas, ¿no? Y yo digo: Señor, yo soy una estrella. Me da igual ser una arena del mar, ¿vale? Pero pues vamos a ser una estrella, ¿no? Bueno, nos da a escoger, no seamos tan humildes, soy como la arena del mar. Bueno, también ha puesto el ejemplo de las estrellas. Vámonos a las estrellas. Somos una estrella que aún después de apagarse sigue alumbrando. Yo ya he dicho esto, ya ustedes tienen que saberlo. Hay estrellas que ahora vemos alumbrar y hace miles de años que dejaron de alumbrar, que se murieron. Este es mi Jesús. Miren, cuando el centurión vio lo que había pasado, dio gloria a Dios. Siguió salvando y dándole gloria a Dios después de muerto. Dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este era un hombre justo. ¿Qué dirán después de tu muerte y después yo muerta? Ahora yo lo digo, hacerme el favor de venir todo el mundo a la reunión cuando yo me muera. Es el momento de darme honra. Ahora cuando diga algo, digo yo: que la carne se envanece. Espérate, que te siento. Pero entonces ya me he muerto. No me voy a envanecer. Es momento de decir buenas cosas de mí. Es momento de decir cosas maravillosas. Tan maravillosas, no se la inventen. Por favor, no vayan luego pequen. Porque se ve que era mi madre. Y aquí en la tierra me está dando por saco y ha hecho todo lo que te da la gana. No vaya a presumir de madres espiritual cuando aquí lo que me está dando la lata. Escucha, no exageremos, ni mienta, ni nada. Pero di lo suficiente para que otros al oírlo se conviertan. ¿Me están comprendiendo? Queden impactados. Una estrella que en sus manos brilla. Mira, el versículo 48. Y toda la multitud, aquellos que se habían estado burlando,
Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hombre, si alguno de los que aquí me está ignorando viene el día de mi sepultura y te golpea el pecho, ¡ole! ¡Ole! Por lo menos te va a golpear el pecho delante de la tumba. Se mira todo lo que lloraba. ¡Qué bien le caía! Las cosas entre tú y yo no las voy a contar ni en el cielo. Ni en el cielo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, hemos terminado. Vamos a entrar a adorar al Señor para poder tomar la Santa Cena. Con todo esto y sobre todo con esto, yo quiero que te acuerdes que para perdonar, eso que cuesta tanto trabajito, y a mí también, porque fíjate tú que soy de las que dice que además no olvido ni quiero olvidar. Así que me planteo perdonar sin olvidar, y creo que es lo que hay que hacer. Eso de olvidar, no, me voy a acordar, pero ya no me duele, ya no me hace pupa. ¿Quién puede hacer eso estoicamente? El que está en el centro de la voluntad de Dios. Recibe la gracia de la presencia de Dios y el poder que Él dijo, y aquí que yo os doy poder para perdonar. ¿Vale? Así que tenemos que desear su voluntad. Porque Él, que es el camino y la vida, se sujetó a la voluntad del Padre también en las últimas horas de la cruz. Inimaginable fue el sufrimiento de la cruz, inimaginable por ti y por mí. No seamos tan espirituales de pensar solamente en el Cristo resucitado y en su Santo Espíritu y olvidarnos de aquel que murió por tus pecados. Que no pisemos, que no pisoteemos la sangre de Jesús. Así que voy a tomar otra vez Efesios 1:18 mientras que adoramos al Señor y preparamos nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Efesios 1:18, completo. Que sea alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. No vamos a entender si no es por la revelación de su gracia. Para que sepáis, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Si no conoces la esperanza, tiras la toalla. Necesitas la revelación de su voluntad y de su presencia. Necesitamos amarle, hermano. Mira, Él quiere que le amemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandamiento, ¿verdad? Pero yo te digo, necesitas amar al Señor con todo tu corazón. Si no, no vas a aguantar. Esto es demasiado. Es solamente para aquellos que están vibrando cada día, a pesar de la cruz, que tú también tienes tu cruz, como yo, de la presencia santa del Cordero de Dios. Amén.